Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy por el precio de una les cuento dos historias. Una está relacionada con el encuentro de dos grandes personalidades, una del deporte motor y del otro del periodismo italiano. La segunda historia tiene que ver con espías. Seguramente vas a recordar alguna de estas historias que te voy a contar, pero sobre el final del video te voy a contar quiénes fueron dos grandes espías que supo tener don Enzo Ferrari. ¿Me acompaña? Gianni Brera es considerado uno de los periodistas deportivos italianos más influyentes del siglo XX. Trabajó en el primer diario deportivo de Italia, la Gazzetta dello Sport, convirtiéndose en jefe redactor. La carrera deportiva de Brera como narrador de partidos de fútbol le dieron una fama increíble y de jefe redactor pasó a ser su director, aunque se dedicó siempre al fútbol, un deporte que explicaba a la perfección a sus lectores mediante sus contundentes opiniones. Fue también crítico automotriz influyente que retrató el mundo Ferrari a su manera. Aunque el periodista era crítico con Enzo Ferrari, también manifestaba su admiración. Fue un observador agudo y a menudo demasiado crítico del hombre que había logrado un imperio allí en Maranello. Pero también como conocedor supo narrar sus gestas y enaltecer sus logros. Don Enzo solía enfadarse mucho. No toleraba que un periodista italiano pudiera criticarlo. Ambos eran personas influyentes, con carácter, pero aunque había recelos, ambos, en el fondo, se admiraban. Ambos poseían personalidades admirables e indomables y un orgullo rígido. Ambos estaban de igual a igual, algo que a don Enzo Ferrari le molestaba. No lo aceptaba con otros, pero sí con el periodista, porque entre ellos existía una sintonía intelectual y cultural que los unía, a pesar de que no siempre estaban de acuerdo. El periodista y escritor era amante de la buena gastronomía y, por supuesto, del buen vino. La anécdota dice, cuando Gianni llega a Módena para entrevistar al commendatore, termina sucumbiendo a los sabores de la Emilia Romana. Entre una copa de lambrusco y un plato de tortellini, Gianni Brera se pierde en elogios gastronómicos, casi olvidando su libreta, donde dejará apuntada cada comentario de don Enzo Ferrari. El commendatore lo observa con picardía tras sus gafas oscuras. Luego, con elegante agudeza que lo hacía único, termina el duelo con una estocada final. Brera, eres un gran periodista, pero no entiendes nada de motores. El periodista lo mira y se echa a reír. Sí, pero yo tengo la pluma, que hace más ruido y es más potente cuando la tinta llega al papel. Don Enzo sonrió. Es que estos dos leones, la leyenda de Maranello y el príncipe de los periodistas, no se iban a dejar vencer así de fácil. Aquel fue un interludio histórico entre estos dos gigantes que, a pesar de no estar de acuerdo, se reconocían como semejantes, únicos, inmensos y profundamente italianos. Ahí estaban, en un encuentro de dos egos monumentales, en una época dorada cuando los autos eran legendarios y el periodismo un arte. El espionaje siempre ha sido uno de los asuntos más controvertidos que sobrevolaron a la Fórmula 1 y en todos los tiempos. Todo lo que funciona bien en un auto debe ser copiado. Ese parece ser el lema. Y los métodos a usar siempre fueron varios. Fotógrafos bien ubicados, robar datos o planos,
o contar con información cosa común en la Fórmula 1. Tal vez el caso más resonante que se recuerda fue el que ocurrió en el 2007, caso que se conoció como el Spiegelgate de McLaren, un escándalo que involucró principalmente a McLaren, Ferrari y también a Renault. Se había descubierto que McLaren tenía documentos técnicos de Ferrari, incluyendo diseños y planos. La FIA investigó el asunto y sancionó a McLaren. El equipo británico recibió una multa histórica de $100 millones y fue excluido del campeonato de constructores. Vigilar de cerca es parte del juego. Lo fue siempre. Espiar a equipos rivales no solo fue un trabajo asignado a un grupo de personas. Los mismos pilotos miran y comparan sus autos con los de sus colegas. Aunque los equipos hacen todo lo posible por mantener en secreto sus propios diseños, los mecánicos también suelen formar parte del espionaje. Muchos de ellos, en varias ocasiones, fueron vistos tomando fotografías con sus móviles. Aunque existe un acuerdo de caballeros para que nadie tome fotos en el momento en el que los autos se detienen después de la carrera en el parque cerrado, nada impide a los pilotos mantener miradas indiscretas sobre sus rivales. Un antiguo ingeniero de Mercedes había revelado la información que ofrecía por aquel momento el piloto inglés Lewis Hamilton. El ingeniero Philip Brandy, quien había trabajado en el monoplaza del piloto británico, explicaba que el campeón del mundo era un superespía. Lo mira todo de cerca. Siempre venía con algún dato, dice el ingeniero. Recuerdo que una vez me comentó que previo a la sala del podio, donde los pilotos suelen tomar algo y ver por la pantalla algunos pasajes de la carrera, había notado que el bus unífogo de su rival tenía menos cables y los enchufes eran más pequeños. Parece una tontería, pero no lo es. Ese mono era notablemente más liviano y aunque solo puedan ahorrarse algunos gramos en la Fórmula 1, todo suma. Adrian Newey, el diseñador más reconocido de la Fórmula 1 con más de 25 títulos, también es conocido por ser espía de sus rivales. Se lo puede ver con su libreta observando detalles técnicos. Con esos datos supo nutrir sus diseños para el equipo Williams y luego para Red Bull. Y ahora seguramente los estará haciendo para su nuevo equipo, Aston Martin. En el 2025, ya retirado de Red Bull y luciendo la indumentaria verde de su nuevo equipo, se presentó en el Gran Premio de Mónaco y su presencia no pasó inadvertida, dejando una imagen que acabaría convirtiéndose en viral. Aquí lo podemos ver al ingeniero observando al McLaren con gran determinación. El ingeniero busca que su libreta le devuelva a Aston Martin estar entre los primeros lugares, que por lo que vemos hasta el momento no parece suceder. Aston Martin afronta múltiples problemas y no resulta ser competitivo. Lo que era un secreto se terminó por confirmar. El AMR26 tiene problemas de vibraciones que son muy preocupantes. Don Enzo Ferrari también tuvo espías que trabajaron para él. Uno de ellos fue el periodista italiano Francolini, que más allá de hacer refinadas crónicas también era un gran fotógrafo. Cuando asumió el cargo de jefe de equipo para la Fórmula 2, ya había manifestado que su trabajo no solo se limitaba a dirigir. Cuando llegó a la Fórmula 1 en 1967, no dejó de enviar fotografías a Maranello de todos los autos del parque de la Máxima. Otra persona que trabajó de espía para el Commendatore fue la bellísima Fiamma Brecci, la viuda de Luigi Musso. Don Enzo la admiraba mucho. Bueno, se podría decir demasiado. El Commendatore la había contratado como asesora de imagen. La bellísima italiana solía ir a los grandes premios provista de una cámara y de forma casual fotografiaba los autos que el propio Enzo Ferrari pedía.
Según los biógrafos de la vida del Commendatore, Fiamma era una pésima fotógrafo, pero solía poner el oído en el lugar exacto y así hacerse de alguna información. Fiamma Brecci fue una mujer que cautivó al creador del imperio de Maranello, hasta el punto que le había propuesto matrimonio. La italiana nunca aceptó la propuesta, solo quería ganar dinero trabajando honestamente. Como espía no sabemos si fue realmente buena. Como asesora de imagen logró lo que muchos no pudieron: cambiar el color de las corbatas de Don Enzo y dejar de usar esos trajes antiguos por unos más modernos, traídos desde Milán y Florencia.